ahí está. Repetí tu pregunta, Lucía. Así la recordamos todos. Bueno, en lo que es la clasificación de las reacciones de la hipersensibilidad, no entendí en la parte de, por ejemplo, cuando hablábamos de la lesión, ¿no? O sea, entiendo de que en esta unión, ¿no? Que se produce, pero la parte de la reacción y la lesión que hace lo que no entendí. Y en la tipo 4 creo que fue la que más me costó entender, Bien. quizás, La historia eso. es así. Y La justo historia es iba a así. leer ahora y no, Ay, bueno, no, se no me te fue doy muy al tiempo. toque. Lo voy a leer, No, no, seguro. después a quien le interese, me lo pide, es un apuntecito de 9 páginas, que en realidad es extremadamente técnico, pero tiene algunas cositas que son interesantes, y habría que por ahí darles, igual, vamos a verlo de acá. Acá cuando les habla de las reacciones de hipersensibilidad, las clasificaciones que hablábamos ayer, que eran tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que acá este artículo, esta primer parte, realmente arranca con algo que es mucho más interesante de que lo que dice, o mucho más fácil de entender de lo que decía en el material de estudio. Dice, las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad son las respuestas inmunes específicas con expresión clínica. Es decir, que producen un cuadro sintomático que determinados individuos elaboran frente a sustancias no infecciosas e inofensivas para el organismo en la mayoría de los individuos. Como el polen, los ácaros, o la leche, lo que sea, los alérgenos. Dichas reacciones se caracterizan porque cuando acontece el primer contacto con el antígeno, no se origina ningún tipo de reacción. Recuerden que habíamos dicho que lo fundamental, que lo principal, era precisamente la sensibilización del sistema inmunológico. Es decir, el organismo, me perdí. Es decir, el organismo establece una memoria selectiva de manera que incorpora la composición del alérgeno en cuestión, de tal forma que tras una segunda exposición se producirá la reacción alérgica con sintomatología clínica. Esto es característico. En el primer contacto no va a haber reacción. En el segundo contacto o posterior va a haber reacción. A medida que nos seguimos exponiendo a lo mismo, las reacciones quizás o no pueden ir empeorando, lo cual no significa que sí empeoren. La exposición clínica, perdón, la exposición inicial del individuo a estos alérgenos origina una respuesta inmune adaptativa, con lo que se produce una activación de linfocitos T del tipo Th2. Nosotros habíamos visto los CD4, CD8. Este es otro tipo. O sea, nunca vamos a poder llegar a ver todos los tipos de linfocitos T que hay, pero bueno, hay uno que se llama así, que coordina la síntesis de anticuerpos de linfocitos B y la activación de distintos tipos celulares. Esta respuesta no causa ningún síntoma clínico, pero cualquier exposición posterior al mismo alérgeno originará una reacción alérgica con diversos síntomas. Las reacciones alérgicas pueden, bueno, lo que les decía recién. Bien, acá está la clasificación, acá está la clasificación de lo que, se me legó la traba, de lo que preguntaba Lucía. Esta clasificación, si bien siempre va a haber una reacción a algo que no es patógeno, que normalmente no produciría ningún tipo de lesión, ningún tipo de patología si la persona no fuera alérgica a eso, en la forma que se va a presentar esta reacción
va a ser de 4 maneras diferentes. Dice, las alergias se pueden agrupar en 4 tipos distintos dependiendo de los componentes del sistema inmune que inicia la respuesta. Recordemos que siempre que estamos hablando de alergia, estamos hablando de una patología inmune. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está funcionando mal. Al contrario, o sea, en una inmunosupresión tenemos que el sistema inmunológico no está funcionando como corresponde, no nos puede defender. En una patología autoinmune, el sistema inmunológico nos está atacando a nosotros mismos. En una alergia, va a actuar contra algo que normalmente no sería patógeno y encima actúa de manera exagerada. La alergia básicamente es una patología del sistema inmune. Ahora, ¿de qué manera va a actuar el sistema inmunológico? ¿En cuál de sus partes va a actuar el sistema inmunológico? Es donde está basada esta clasificación. Si es del tipo 1, que también se la denomina inmediata, el mecanismo de producción, digamos, de la lesión es la inmunoglobulina E. La latencia, por lo general, no tarda más de 15 minutos, es inmediata. ¿Cuáles son los mediadores? Y acá es donde está la histamina. La histamina, leucotrieno, complemento 4, bueno, pero recuerden sobre todo la histamina. Esta, la inmediata, es la más frecuente de todas, es la que se produce con mayor frecuencia. El tipo de reacción, no que sea el tipo de alergia, el tipo de reacción del sistema inmunológico es la más frecuente y la inmediata. La persona se expone al alérgeno, se empieza a producir, el cuerpo ya tiene memoria, ya sabe que para él, que para ese cuerpo, ese alérgeno sigue creyendo que puede ser potencialmente dañino, empieza a segregar inmunoglobulina E y como mediador la histamina y al toque empiezan los síntomas. Vasodilatación, prurito, hinchazón, obviamente, porque la vasodilatación produce también hinchazón, y el color rojo. Recuerden que siempre tiene que haber un poquito de memoria. En la reacción tipo 2, es otra forma, una forma diferente en la cual el sistema inmunológico actúa, es la citotóxica. Acá no va a estar implicada la inmunoglobulina E, sino que van a estar implicadas la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de antes. Esto Ahí es sería con los antibióticos, ¿no? Con los antibióticos, con los medicamentos. No, a veces con los antibióticos también actúa la inmediata. En la forma que va a actuar es independiente del alérgeno. O sea, la clasificación esta es independiente del alérgeno. Te diría que es más, está más relacionada con el sistema inmunológico de la persona que es alérgica, de la manera en que reacciona. A ver, viste que ayer comparábamos la alergia como que era una reacción exagerada y yo lo había puesto con la vecina que venía a hinchar las paciencias. Bueno, yo puedo tener 4 maneras de reaccionar violentamente. Puedo reaccionar de una manera, puedo reaccionar de la otra. Bueno, básicamente es eso. Son 4 maneras diferentes de reaccionar violentamente, en forma exagerada, pero que no está relacionada precisamente con el alérgeno. Puede ser cualquiera de ellos.
y eso va obviamente a depender de la persona. Bueno, la citotóxica, la palabra me lo dice. Esta producción exagerada IgG, IgM, que obviamente estaban en la memoria, va a destruir células. Me va a destruir células y obviamente al ser citotóxico es mucho más grave que una inmediata, porque me está rompiendo células. En la tipo 3, que es por inmunocomplejos, actúa únicamente la IgG, se forman los inmunocomplejos, y cuando estos inmunocomplejos son grandes, una vez que ya pasó la reacción, estos inmunocomplejos, cuando son grandes, se pueden retirar fácil de la sangre, pasan por el vaso, el vaso destruye toda esa cosa que sobraba, que me está estorbando, pero cuando son muy chiquititos, quedan dando vuelta por ahí, quedan dando vuelta por ahí, y terminan acumulándose y produciendo algún tipo de lesión. Esa es la tipo 3. Y la retardada, la tipo 4, que acá sí aparece mucho tiempo después, aparece sobre todo, o sea, pasadas las 24 horas de haberse expuesto la persona al alérgeno. Y acá el mecanismo está dada por los linfocitos T. Acá si estamos hablando de inmunoglobulinas, tenemos que pensar que la célula principal que está dando vueltas ahí y la que está jorobando es el linfocito B. Y este linfocito B va a producir, en el caso de la inmediata, inmunoglobulina E, en el caso de la citotóxica IgG e IgM, en el caso de la tipo 3 por inmunocomplejos por la IgG, pero en la retardada va a estar dada por los linfocitos. Los linfocitos, recuerden que también eran citotóxicos. Los linfocitos T, CD8, que eran citotóxicos y rompían células. Entonces, la clínica va a estar dada por este tipo de reacción. Después acá, después Lucía, en el apuntecito que te mandé, habla un poquitito más detallada de cada una de ellas. Son 9 paginitas, no es tan largo. Hay muchas cosas que son muy técnicas, pero lo interesante es que hay varias cosas que lo explican muy bien. Bien. ¿Quedó más o menos un poco más clara? Sí, ahora sí. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Al resto, si le interesa y quiere también saber toda esa parte esa parte no la voy a evaluar, porque realmente es una cosa demasiado técnica, demasiado fisiopatológica, y a nosotros lo que nos interesa saber más es la farmacología. Quizás la fisiopatología nos ayuda a entender un poquitito el porqué de ese tipo de fármacos o no. Por eso, el trabajito ese de que pensaran por qué los corticoides para el tratamiento de las alergias. Pero bueno, ahora vamos a continuar. Esperen que estoy haciendo todo el cambio. ¿Profe? de... Sí. ¿Te puedo mandar al grupo después? A quien le interese, o está bien, después se los mando al grupo. Se los mando al grupo, al que le interese, al que le interese lo lee, y al que no le interesa lo deja de lado. Perdón, Noelia, ¿cómo? Alguien más había dicho algo por ahí y no escuché bien. Bueno. Como les decía recién, yo se los comparto en el grupo porque la verdad el artículo es muy interesante. Es demasiado técnico, vuelvo a repetir, no lo voy a evaluar, pero quien le interesa leerlo, lo lee, y al que no le interesa, lo deja de lado. Bien, vamos a continuar un poquitito ahora con
El resto, esperen que no encuentro el compa. Acá está. Bien. Acá, no, acá no, acá ya, esto ya lo habíamos visto. Los distintos tipos de alérgenos. Los cuadros clínicos, que era un poquitito lo que nos había quedado de ayer. Dice, los síntomas de los signos clínicos que pueden presentarse son, si son cutáneos, acá hablamos de todo en general, cutáneos, un eczema de contacto, una urticaria, un edema. Si son pulmonares, asma, neumopatía intersticial, neumopatía en eosinófilos. Acá les quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos, acá hablamos de cuáles son los síntomas, los signos que van a producirse. Cuando les habla de asma, primero y principal, esto es un error más grande que una casa. El asma, si bien hay un tipo de asma que es alérgica, no se produce en los pulmones. El asma se produce en los bronquios, por una broncoconstricción. Así que esto de pulmonares, asma, neumopatía intersticial, eso la verdad que son cosas muy raras, así que no se hagan demasiado problema. Oculares, muy, muy común. En la persona que es alérgica puede tener síntomas oculares que son la conjuntivitis, precisamente alérgica, motivo por el cual van a ir a buscar millones de colirios a la farmacia. Otorrinolaringológicas como sinusitis, rinitis, epistaxis, anosmia. Rinitis, esto, pica, la nariz pica, estornudos en salva. Sinusitis, obviamente la que se llena el, no de moco, porque no es una sinusitis infecciosa, pero sí están los senos paranasales ocupados. Epistaxis, la aparición de sangre en boca o por nariz. Esto por lo general ocurre porque en las rinitis alérgicas suele haber la producción mucho de pólipos. Se forman pólipos. Estos pólipos, por lo general, se autoamputan. Es como que giran sobre la partecita que está. El pólipo tiene una forma muy particular, que tiene un pedículo, que es donde está adosado a la mucosa, y después se forma como una bolsita. ¿Vieron las bolsitas para golpear, de boxeo? Bueno, empiezan a dar vuelta sobre el pedículo, le cortan la circulación y plácate. Se autoamputan solitos. Y, por lo general, se suelen eliminar. A veces uno no se da cuenta porque suelen ser chiquitos, y salen con la mucosidad. Tienen una consistencia un poco más carnosa que un moco común. Y la característica es que suele haber epistaxis. Empiezan a sangrar la nariz. Está sangrando la nariz. Y anosmia. La anosmia es muy común en la persona que tiene alergia. Alergia de este tipo, ¿no? Con síntomas otorrinolaringológicos. La anosmia es precisamente no sentir olfato. No sentir los olores, no tener olfato, falta de olfato. Y esto, vieron que ahora se habla mucho de la anosmia, la pérdida de olfato, con el tema del coronavirus. Es una cosa muy lógica, porque si yo tengo los receptores para el olfato en la nariz, y tengo toda la mucosa de la nariz inflamada, que me los están tapando
Es lógico no sentir olfato. Yo creo que a cualquiera, a todo el mundo nos ha pasado en algún momento, de no sentir los olores. Porque estábamos engripados, con un resfrío, con cualquier cosa. Cualquier cosa que nos inflame la mucosa de la nariz provoca anosmia. Lo cual no quiere decir que si tienen anosmia no vayan a consultar. Bien, como síntomas digestivos puede haber vómitos, diarrea, dolor abdominal. Como síntomas hematológicos, anemia, trombopenia, leucopenia, eosinofilia. Recuerden que había en algunas situaciones la alergia atacaba el sistema el sistema sanguíneo y rompía los glóbulos rojos, rompía las plaquetas, rompía a los glóbulos blancos y producía un aumento de un tipo celular que eran los eosinófilos, que eran precisamente uno junto con los basófilos de los que se encargaban de la producción de histamina. Bien. Acá nos está hablando también de las características clínicas generales de las reacciones alérgicas. Lo que es la anafilaxia, la rinitis alérgica, asma extrínseca. Bueno, acá empieza a hablar un poquitito de cada uno de los tipos clínicos, y acá vamos a hablar un poquitito más de lo que es la gravedad, porque no es lo mismo tener una urticaria, que me va a picar, me va a molestar, la nariz que me pica, que me pica, que me pica, que me pica, que estornudo, que estornudo, que estornudo, que se me tapa la nariz. Eso es muy diferente a un shock anafiláctico, o una anafilaxia, o a un asma alérgico. A ver. Pensé que había una pregunta. Igual nos está quedando, ya se nos está terminando el tiempo. Lucía, di. No, perdón que interrumpa. No, pero en sí, para poder identificar cuando es algo más patológico o cuando es una alergia, o sea, lo tiene que identificar un médico, básicamente, porque hay muchos síntomas y signos que se pueden confundir, mismo con una Obvio. conjuntivitis, o por ejemplo la parte digestiva. Está bien, dijimos de que esto ya es por una hipersensibilización del organismo y quiere decir que si te pasa siempre es porque es por esto. Pero cuando alguien te viene a la farmacia como primer reacción, porque mucha gente va primero a la farmacia y después al médico, si no, si le queda, no le queda otra. ¿Y cómo identifica? Uno siempre trata de ir a mano con lo que es venta libre, pero sí, bueno, pero claro, pero precisamente, y por eso es que vimos la clasificación esa, que ya vimos que el único que estaba mediado por la histamina era la tipo 1, que si bien es la más frecuente, por eso la mayoría de las alergias responden, depende, a los antihistamínicos, obviamente. Pero vos pensás en una reacción alérgica alimentaria. ¿Qué es lo primero que harías? La persona viene con vómitos y diarrea. No, que no venga a la farmacia. Seguramente mandó a alguien. No, es que uno lo que primero recomienda en esos casos así es de que vayan al médico lo antes posible. Uno ni siquiera puede dar una buscapina cuando te dicen de que están mal, porque vos podés estar tapando síntomas de algo que puede ser muy importante para el médico. Son alertas quizás que está dando el organismo. Entonces uno trata de decir, bueno, anda al médico. Uno puede ayudar cuando es algo que quizás esté a mano, pero siempre recomendamos primero que vayan al médico. Bien. En eso coincido al 100%. Pero si viene una persona que está con diarrea y con vómitos, un fármaco antiemético, como para que no se deshidrate, no está mal.
Claro, no, obvio, ahí ya uno ni piensa en una alergia, piensa en una No, loperamida claro, lo primero, exactamente, lo primero que vas a pensar que es un cuadro gastrointestinal. Porque en la farmacia obviamente no vas a estar diciéndole, pero esta es la primera vez que le pasa, ¿y qué comió? ¿Y qué hizo? ¿Y qué lo otro? Medio como que se complica y es bastante imposible. No como en el caso de que contaba ayer Marcelo, que había llegado la persona que estaba toda roja, que ya nomás de verlo decíamos, esto no es algo gastrointestinal, si bien después dejó toda la farmacia llena de langostinos, ¿no? Pero bueno, ya nomás de verlo, de verlo, de lo que contaba, ¿no? Que estaba todo rojo, era obviamente que había algo que estaba relacionado con la histamina porque estaba todo rojo. ¿Mm? Pero si viene una persona con una alergia, dije, o con lo que, ¿quién era que contaba que, Inés, no me acuerdo quién era que contaba que cuando la tía comía acelga o repollo, estaba descompuesta durante 3 días. Sí, yo, profe. Bueno. Mi cuñada ya me la puso muy vieja. Tu cuñada. Obviamente, también pasa por ahí. ¿Qué va a ir a la farmacia a buscar un... O sea, porque, a ver, la persona tampoco lo interpreta como una alergia, la mayoría. Después cuando uno se va a ver, sí, bueno, ya... Igual INE debe ser una re alergista ya, con todas las que tiene, pero bueno. Sí, mal. Cuando de lo de la picazón de la nariz, los ojos, yo me pica hasta el paladar, hay momentos. Sí. Es como que te quieres meter la mano a rascarte toda. Todo. La desesperación. Y el dolor de cabeza también. Así que bueno, básicamente eso, Lu. O sea, si la persona va a ir a la farmacia, va a ir a buscar, por lo general, un fármaco que le calme algún síntoma. O sea, farmacología sintomática. Que en cierta medida no está mal tampoco. Porque obviamente, vamos a suponer que una persona que está con vómitos, que está con diarrea, corre el riesgo, sobre todo con vómitos, corre el riesgo de una deshidratación. Entonces, mientras tanto, hasta que realmente vaya al médico, un antiemético no está mal. Igual no le va a servir para nada. Si realmente la cosa progresa, se lo puedo frenar un poquito, pero va a seguir. Bien, se está por cortar. Corto antes de que se nos corte y nos quede en forma abrupta. No se vaya muy lejos, que ni bien termine de descargar, armo la otra.